¿Cómo están? Bienvenidos, buenos días a todos. Gracias por estar aquí puntuales a las 11. Vamos a dar un par de minutos para iniciar y esperar que se conecten los demás. Se están incorporando. Mientras, me gustaría que nos pudieran escribir a través del chat desde donde nos están viendo. Muy bien, gracias Lamberto, desde aquí, desde la Ciudad de México. Gracias por participar, gracias por estar aquí con nosotros. Bien, bienvenidos a los que se acaban de conectar. Alfredo, Maribel, gracias, Tania, César, gestión de calidad. Bienvenidos a este webinar, nuestro último webinar del año. Y bueno, también con este queremos también irnos despidiendo de este año y bueno, pues esperar el próximo año con muchas ganas, con mucha energía para poder continuar apoyándolos a muchos de ustedes con sus procesos. Gracias a Aide, que ya también se acaba de conectar. Les pedía que se podían poner en el chat desde dónde nos están viendo para que tengamos también un poquito más de referencia. Gracias, Aide. Nos escribe desde el Estado de México. Bienvenida. Alfredo, gracias desde Tlalnepantla, también del Estado de México. Jesús, buenos días. Pues bienvenidos todos. Vamos a ir empezando. Vamos a ir a empezar un poco con este webinar. La intención es que podamos ver de forma general las condiciones para poder exportar alimentos hacia los Estados Unidos. Es importante, ¿no?, todos los aspectos que corresponden a la exportación a los Estados Unidos y poder también participar. Gracias, Maribel. Buenos días. Nos escribe también de aquí de la Ciudad de México. Y bueno, los que se están conectando, pues también bienvenidos aquí a este espacio. Y bueno, pues vamos a iniciar, ¿no? Para poder competir en los mercados externos es importante conocer los mecanismos, ¿no?, y procedimientos que existen para poder llevar los productos de un país hacia otro, para poder cruzar la frontera, sobre todo. Entonces también es muy importante poder estar al tanto y pendiente de los cambios y los procedimientos que pueda haber en estas disposiciones que tiene cada país para
la parte de alimentos, ¿no? Entonces es un poco el concepto. Sé que muchos de ustedes tienen el interés de exportar, o ya a lo mejor ya están exportando o están en miras de exportar. Entonces es un poco la intención de este webinar, poderles dar un poco de encaminarlos hacia donde ustedes quieren llegar al mercado, principalmente en los Estados Unidos, pero bueno, finalmente esto que vemos va a aplicar también para otros mercados, ¿no? No es necesariamente para la parte de mercado de Estados Unidos, sino sí también es para la parte de otro tipo de mercados. Va a aplicar muchas cosas que son similares, ¿no? Mi nombre es Esteban Díaz, soy el director de operaciones de SICA Alimentos. Muchos a lo mejor ya me conocen, han estado a lo mejor en otros webinars. Si nos estás viendo por primera vez, bueno, pues bienvenidos a esta familia, donde tratamos de apoyarles en todo lo que corresponde a la industria de alimentos, sobre todo lo que es la parte de inocuidad, lo que es la parte de la regulación y también la parte de exportación hacia los Estados Unidos. He sido asesor de la Ley Sanitaria de Bienes y Servicios de México, así como también de la legislación del FDA y la legislación de Europa, para poder ayudar a las empresas también en el cumplimiento y que puedan llegar a otros países con sus propios productos. Fui durante 15 años gerente de exportaciones en los Estados Unidos. Yo trabajé también en la industria de alimentos y bueno, pues una de mis cargos que tuve, que no fue, digamos, por lo cual me contrataron a mí, sino yo estaba en el área de calidad, pero de repente pues era una forma recurrente de la necesidad de la propia organización, y por lo tanto tuve que apoyarlos en esta parte de la exportación. Primero porque había que aprender la regulación y yo tenía conocimientos ya de la regulación nacional, y entonces tuve que aprender también la regulación de Estados Unidos y de otros países, que fuimos abriendo poco a poco mercados a otros países. Y además, pues también conocer la forma de poder exportar, de intercambiar opiniones con los clientes de los otros países, ¿no? Las formas de cómo llegar hacia otros países, ¿no? Cómo llegar a Japón, cómo llegar a Australia, cómo llegar a Europa, a Estados Unidos. Cada país, por ejemplo, en Europa, pues es distinto. Hay ciertas variaciones, ¿no? Las negociaciones también, cómo se tienen que hacer. Y bueno, pues parte de esa experiencia que yo tuve durante este tiempo, pues es también parte de lo que les quiero compartir durante este webinar. También soy mentor en desarrollo empresarial para muchas empresas que están en este proceso de exportación, y bueno, pues también tenemos esa experiencia ya del otro lado como asesor, como mentor, para poderlos guiar hacia la parte de poder llegar a la exportación hacia los Estados Unidos. También soy consultor en inocuidad en los distintos sistemas, ¿no? Y finalmente, pues también he sido conferencista en distintos ámbitos, tanto de la forma profesional, de la forma académica y de la forma gubernamental también. Entonces, he participado en muchos eventos de estos tipos, y también publico artículos en diversas revistas técnicas. Y bueno, también ahora también me enfoco más a la parte de la exportación y de algunos temas relacionados con el mercado, sobre todo hacia los Estados Unidos y de otras partes del mundo que también son importantes para el conocimiento y el desarrollo, sobre todo en la parte de alimentos, ¿no? Fundamentalmente, que es en la que tengo yo mayor conocimiento. Me pueden encontrar también en redes sociales, en Instagram, en LinkedIn o en Facebook. Pueden seguirme y bueno, pues ahí publico de forma frecuente pues algunos artículos, algunos temas de interés, sobre todo para la parte de exportación. Entonces vamos a ir iniciando. Gracias a los que se acaban de conectar. Bienvenidos a este webinar, y bueno, pues vamos a ir empezando a ver y platicar sobre la parte de la exportación hacia los Estados Unidos. El mercado de Estados Unidos es un mercado que es altamente competitivo, es un mercado muy atractivo para las industrias, para las empresas, para los emprendedores también, ¿no? Que pueden llegar hacia los Estados Unidos, porque es un mercado que tiene mucho dinero, ¿no? Los Estados Unidos tienen un alto poder económico, pero más que eso, también hay condiciones que son importantes considerar. O sea, las personas en general, la población, pues puede llegar a tener algunos conceptos que ya están establecidos. O sea, cuántas pantallas puedes comprar nuevamente, cuántos teléfonos puedes comprar, ¿no? Las familias o las personas empiezan a cubrir sus necesidades básicas, ¿no? Y ya las tienen, ¿no? La mayoría ya tiene una televisión, tiene teléfonos.
Entonces, ese poder adquisitivo hacia dónde se va guiando, ¿no? Entonces, se enfocan a veces en algunos productos novedosos que salen, ¿no? Que son atractivos, que pueden ser funcionales, ¿no? Pero también algo que se ha notado mucho en el mercado es en la compra, por ejemplo, de algunos productos que no conocen, o productos que pueden ser considerados como regionales, o productos étnicos, inclusive, productos que no están directamente establecidos en el mercado tradicional, que no son productos que se venden de forma cotidiana, y de repente les empieza a llamar la atención también, obviamente, este tipo de productos que resulta atractivos para todos ellos. Sin tomar en cuenta, en este caso, por ejemplo, que tenemos un gran mercado hispano y que muchas veces es muy fácil vender un producto porque la gente ya conoce ese producto. Hasta hace algunos años, por ejemplo, era complicado, era complejo vender, por ejemplo, una salsa cuando los productos, por ejemplo, no se podían ofrecer, ¿no? O no se podían cruzar tan fácilmente la frontera. Pues estos productos no eran conocidos por el mercado hispano. Cuando empezaron a entrar, empezaron a cruzar, sobre todo después del Tratado de Libre Comercio, que empezamos a tener este comercio más continuo, pues muchas marcas empezaron a llegar, y entonces se generó un mercado de la añoranza, que se le llamó en su momento, que eran mexicanos que se habían ido a trabajar a los Estados Unidos o que trabajan en Estados Unidos, pero que añoran o extrañan esos sabores, esos productos que compraban en México. Entonces ese se volvió un mercado muy importante que detonó el crecimiento de las exportaciones de muchos productos y de muchos alimentos hacia los Estados Unidos. Entonces, ¿qué ventajas tenemos al momento de exportar hacia los Estados Unidos? En este caso, pues tenemos que entender que los procesos, tenemos ciertas ventajas como parte del proceso de la exportación hacia los Estados Unidos. Entonces, una de las principales ventajas, pues es que está cerca, está junto a nosotros, o sea, nos divide solamente una frontera, ¿no? Entonces tenemos esa ventaja que es competitiva frente a otros países. Entonces, el exportar, ¿qué le permite a las empresas o qué le permite a las organizaciones? Por ejemplo, también mejorar la imagen, ¿no? Como empresa, como organización, porque no solamente venden en México, sino también venden en los Estados Unidos, bueno, cualquier otra parte del mundo. Esto significa que es una empresa, por ejemplo, formal, que es una empresa que tiene ya tiempo en el mercado y que, bueno, es reconocida no solamente en México, sino también en otras partes del mundo. También esto permite, por ejemplo, una estabilidad financiera, ya que muchas veces los mercados locales a veces empiezan a cerrarse, empieza a haber mucha competencia, ¿no? A veces del mismo producto. Durante mucho tiempo, por ejemplo, en un caso que establecemos de estudio en algunos otros cursos, por ejemplo, es el caso de las salsas. Hasta hace 40 años, por ejemplo, había una sola salsa preparada o fabricada que se vendía en el autoservicio. Hoy hay una gama, hoy hay más de 40 o 50 salsas disponibles para el consumidor, ¿no? Entonces ya no hay una ventaja competitiva en este mercado, y entonces pues a veces las ventas empiezan a cerrarse, y una oportunidad pues es llegar a otro mercado que está ávido de comprar esos productos, como el mercado de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿qué se requiere? Pues se requiere tener una formalidad, se requiere tener una organización más estable que pueda ser capaz de poder exportar hacia los Estados Unidos e encontrar en ese un mercado importante. Algunos de nuestros clientes tienen esa ventaja de estar exportando a Estados Unidos ya de muchos años, y muchas veces su comercio hacia los Estados Unidos puede ser inclusive del 80% de sus ventas van hacia los Estados Unidos y el 20% al mercado nacional. Realmente su competencia está en el mercado de los Estados Unidos, no en el mercado nacional. Esto porque tiene una ventaja económica, tiene una ventaja de que allá hay un mercado que está ávido de productos novedosos, no hay mucha competencia, entonces los productos se pueden introducir muy fácilmente en ese mercado y pueden ir permeando en estas condiciones. Obviamente, también se puede aprovechar que la organización tenga ya una capacidad ya instalada, ¿no? Y entonces poder aprovechar y vender los productos hacia los Estados Unidos. Si ya elaboras algún producto, si ya tienes un producto desarrollado, pues puedes ponerlo y puedes enviarlo hacia los Estados Unidos, cambiándole la etiqueta, por ejemplo, revisando si puedes vender en los Estados Unidos, y ofreces un producto
adecuado hacia el mercado de los Estados Unidos. Finalmente, esto permite poder llegar a un mercado con un producto que ya elaboras o un producto que puede ser similar al que ya estás fabricando y que tienes aprovechando esa tecnología y esos productos o esas líneas que a lo mejor no procesan todo el tiempo y a lo mejor se puedan aprovechar y tener ese ventaja. Obviamente, si aumentas tu producción, pues puedes aumentar los volúmenes de compra y esto también pues tiene un beneficio, por ejemplo, en la parte económica, ¿no? Al momento de adquirir los productos, pues puedes tener un beneficio porque estás comprando más productos, puedes negociar con los proveedores y a lo mejor reducir algunos precios, al reducir algunos costos, ¿no? Y cuando tú exportas también a los Estados Unidos, pues también las instituciones financieras también te evalúan, te revisan cómo está tu funcionamiento y eso también te puede permitir accesar a créditos menos caros para poder llegar hacia los Estados Unidos, ¿no? Entonces es algo que se vuelve importante. Entonces es parte un poco del panorama general. Ahora, ¿cómo está el comercio exterior de México? Si nosotros viéramos los principales productos agroindustriales que se exportan hacia los Estados Unidos, pues tenemos, por ejemplo, el caso de la cerveza, el tequila, que son bebidas alcohólicas, los berries, los aguacates, el tomate, ¿no? Que son frescos, así como, por ejemplo, carne de bovino, que también se vende fresca. El caso, por ejemplo, de chiles, el azúcar, y también la parte, por ejemplo, de la venta de galletas, que ya estamos hablando de productos ya procesados. Digamos, estos son los 9 más importantes que se venden, pero también hay una gran variedad de otros productos, tanto procesados como frescos, que se venden en los Estados Unidos. Otro dato, por ejemplo, es que es importante, pero es, por ejemplo, desde el punto de vista de los productos frescos, 8 de cada 10 aguacates que se venden en Estados Unidos son mexicanos, 9 de cada 10 papayas son mexicanas, 9 de cada 10 limones son mexicanos, 1 de cada 2 tomates son mexicanos, 1 de cada 2 espárragos también son mexicanos. Igual pasa para las calabazas, 1 de cada 5 pepinos, 3 de cada 5 berries, de 3 de 5 mangos y 1 de 5 pimientos, ¿no? Esto de acuerdo a la información de la propia USDA en los Estados Unidos. Y que establece que esto digamos, son la cantidad de los productos frescos que se venden, que van de México, ¿no? Entonces, no es algo que desconozca el mercado de Estados Unidos, sabe que tenemos productos naturales de buena calidad que llegan a los Estados Unidos. Entonces, esto también es parte de esta carta de presentación de poder llegar hacia los Estados Unidos. ¿Y por qué específicamente a los Estados Unidos? Bueno, en el caso de Estados Unidos es por la ubicación, que se los mencionaba, ¿no? La parte geográfica, estamos pegados a los Estados Unidos. Entonces eso nos permite tener un comercio mucho más ágil, mucho más rápido de lo que llevamos a cabo. Igualmente, sobre los productos frescos que tenemos disponibles en nuestro país, tenemos gran variedad de productos frescos y que podemos llegar y adquirir estos productos a costos bastante accesibles, los podemos transformar y los podemos vender en los Estados Unidos. Tenemos un tratado de libre comercio que se nos permite también eliminar muchas de las barreras para poder exportar hacia los Estados Unidos y que los costos a veces de la mano de obra pues son mucho más económicos en México que en los Estados Unidos. Entonces eso también baja los costos de la fabricación de los propios productos. Y otra causa u otra condición de poder exportar a los Estados Unidos, pues también es la parte del mercado hispano, que lo mencionaba, pues es un mercado natural y entonces es un mercado que fácilmente puede entender de muchos de los productos y no costaría tanto trabajo poder exportar estos productos porque ya los conocen, ya los han utilizado, saben cómo se utilizan y por lo tanto pues es mucho más fácil. También es importante considerar que para el 2030, por ejemplo, se prevé que haya un mayor consumo de alimentos a nivel mundial, alcanzando, por ejemplo, cerca de las 3,000 billones de toneladas de alimentos producidos para poderse comercializar a nivel mundial, ¿no? Entonces son cifras muy importantes, ya que el mercado de la industria de alimentos es muy importante para este caso. Si pudiéramos ver cómo es la venta de los alimentos procesados en México contra otros países,
podemos observar que el 83% de lo que vendemos, de lo que producimos y fabricamos que va para exportación, va hacia los Estados Unidos. El 4% va hacia la Unión Europea, por ejemplo. El 1% para Canadá, que es socio del Tratado de Libre Comercio. Realmente Canadá pues es un país que tenemos un Tratado de Libre Comercio que no aprovechamos, es la verdad. No tenemos toda la infraestructura. Nos cuesta trabajo a veces poder entender un poco la cultura del canadiense, pero realmente es un mercado que también por la distancia, por los tiempos, también nos queda muy cerca, y que también hay una creciente comunidad hispana en Canadá que también está creciendo. Entonces también puede formar una parte importante de estos procesos de exportación o de poder vender hacia otros países. En caso, por ejemplo, de Europa, pues tenemos un 4%, cuesta un poco más de trabajo, es un poco más complicado, sobre todo la parte logística en Europa. Y bueno, con otros socios comerciales, por ejemplo, es el 7%, estamos hablando de otros países que tenemos tratado de libre comercio, y un 5% con países que no tenemos tratado de libre comercio, ¿no? Entonces, son condiciones que nos permiten tener una exportación adecuada, ¿no? Es un panorama, digamos, general de lo que corresponde a las ventas. Inclusive, esta venta de alimentos frescos y procesados, combinando ambos, representa cerca del 9% del Producto Interno Bruto. Son datos importantes de la economía de nuestro país. También el 9% de las exportaciones en general son solamente de productos agroalimentarios, de productos frescos y procesados. Y también pues es importante que consideremos, estamos saliendo de una pandemia, estamos en una recesión económica, no tanto una crisis todavía, pero estamos sí en una recesión económica, y que bueno, pues llegar a otros mercados también nos podrá permitir tener un poco más de solvencia económica, de poder llegar a otros clientes, ¿no? Y tener también acceso a otros recursos que nos pueden apoyar en las operaciones locales, ¿no? Es importante también considerar que México es el productor número 10, ¿no? De productos en cuanto a alimentos a nivel mundial, y también representa el séptimo lugar en exportaciones a nivel global, en exportaciones en general, ¿no? Desde el 2015, la balanza comercial para México en la exportación de alimentos contra la importación se volvió positiva, ¿no? Esto esforzando y combinando, obviamente, tanto lo que son alimentos procesados como los alimentos frescos, ¿no? En forma general, porque bueno, así los maneja la información que en este caso tiene el gobierno, ¿no? De los datos de las balanzas comerciales, y que es, digamos, la información que ellos tienen, ¿no? A partir del 2015 se ha vuelto algo que es más favorable, ¿no? La exportación contra lo que estamos importando. Sí existen algunos mercados o algunos productos que no somos autosuficientes y tenemos que importar para cubrir esos puntos específicos, y esto pues al final la balanza entre lo que exportamos y de lo que vendemos pues resulta favorable para México, porque hemos aprendido a poder exportar este tipo de productos, tanto los frescos como los procesados. Entonces esta parte es importante. Les quiero recordar que en el chat pueden poner sus preguntas, ¿no? Las pueden hacer. Si nos ven después, recuerden que pueden mandar sus preguntas. Les dejaremos abajo un link para que puedan enviar las preguntas sobre comercio exterior. Y los que estamos aquí en vivo, pues nos pueden mandar directamente sus preguntas a través del chat, de lo que vayamos platicando, de lo que vayamos viendo. Y bueno, vamos a ir entrando ya en los requisitos, ¿no? Ya esto fue un preámbulo, ¿no? De poder platicarles el contexto de dónde está México, cómo está parado México, cuáles son las condiciones y por qué puede ser atractivo la venta de los alimentos hacia los Estados Unidos. Y bueno, hay 3 requisitos fundamentales. Yo los agrupo en estos 3, ¿no? Los requisitos comerciales, que es lo que tiene que ver con la parte del cliente, lo que tiene que ver con los costos, lo que te va a comprar, ¿no? Y también lo que serían los requisitos aduanales, que son para poder llevar a cabo el cruce del producto a través de la frontera.
Y finalmente los requisitos legales, ¿no? Que es lo que nos pide en este caso la autoridad sanitaria en los Estados Unidos a través de lo que es la FDA, ¿no? Entonces aquí es importante considerar estos aspectos. Entonces vamos a empezar con los primeros, que son los requerimientos comerciales. Esta parte de los requerimientos comerciales es importante, que es cómo tú te pones de acuerdo con tu cliente, ¿no? Si tú vas a exportar, cómo te vas a poner de acuerdo con tu cliente para poder llevar a cabo estas actividades, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a ver son, por ejemplo, las condiciones de pago. En este caso, pues es conocer cómo vas a vender tu producto, ¿no? Ver la confiabilidad del cliente, ¿no? Cómo ha sido su historial, qué otras actividades realiza, cómo lleva a cabo estas funciones de la compra de productos, qué actividades tienes, ¿no? Es un proceso que se tiene que ir prospectando y se tiene que ir negociando con el cliente. Es importante también el uso inclusive, por ejemplo, de cartas de crédito, porque cabe señalar que no hay un documento ni hay una regulación, por ejemplo, que permita, en este caso, que se ejerza alguna acción, por ejemplo, legal, desde México hacia Estados Unidos o cualquier otro país, ¿no? En este caso de México, digo de Estados Unidos porque estamos en este tema, pero pasa lo mismo con cualquier otro país. No hay una regulación internacional, digamos, que yo pueda demandar a alguien porque no me pagó el acuerdo que teníamos. Entonces, esto es importante y conocerlo, ¿no? Identificarlo. No existe esta regulación, entonces tenemos que tener mucho cuidado con los clientes o con las personas que a veces pueden aparecer que están interesadas en nuestro producto, ¿no? Entonces, esa parte es importante. Entonces, las cartas de crédito es una herramienta, ¿no? Que permite, por ejemplo, tener esa confianza tanto con el cliente como con el proveedor, en este caso, el que está enviando el producto hacia los Estados Unidos, ¿no? Entonces, se utilizan las herramientas de la carta de crédito y esto genera pues esa confianza de que sí le vas a entregar la mercancía, porque hasta que se entrega la mercancía te pagan a ti, y en este caso el comprador pues tiene la garantía de que si no entregas en tiempo y en forma, pues entonces va a recuperar su dinero y no hay mayor riesgo en este caso, ¿no? Entonces eso es importante considerarlo en estas condiciones. También es importante las condiciones de los productos. No siempre es el mismo producto. Hay veces que tienes que hacer alguna adecuación, tienes que considerar, que ahorita lo platicaremos un poco más, cómo es el mercado y lo que está buscando. Entonces, tu producto a veces lo tienes que adecuar a ese mercado. No es lo mismo poder vender un producto aquí en México, donde estamos acostumbrados a un cierto perfil de sabores, a un cierto nivel de condimentos, que cuando lo vas a enviar hacia otro país, donde puedes encontrar otro perfil de clientes que quieren o necesitan ese mismo producto, pero a lo mejor lo quieren menos picoso, menos condimentado, más fácil de poderlo consumir, más fácil de poderlo usar. A lo mejor tienes que cambiar el empaque, tienes que cambiar el envase, ¿no? Hay diferentes formas y condiciones que nos permiten tener esta información. Igualmente, pues tendrás que cumplir a veces con certificados o requisitos que a veces son sanitarios que te pueda pedir el propio cliente. Aquí no estamos hablando de los requisitos de la autoridad, simplemente que el cliente a veces te puede pedir algún requerimiento, algún análisis, algún certificado de análisis, inclusive a lo mejor te puede pedir un certificado de inocuidad, ¿no? Que esté certificado en algún sistema de GFSI, por ejemplo, un FSC, un ISO 22000, un BRC, ¿no? Algún sistema de gestión de inocuidad que debas de tener este certificado. Pero finalmente estos son acuerdos con los propios clientes, ¿no? Son acuerdos donde no interviene ninguna autoridad. Igualmente, y el último, digamos, de estos acuerdos, pues tendría que ser dónde te voy a poner la mercancía, ¿no? Por dónde va a ingresar esta mercancía para que sea favorable para el cliente y sea favorable también para ti, ¿no? Que eso a veces se puede negociar. Una de las principales aduanas que utiliza pues es Nuevo Laredo. A través de Nuevo Laredo se hace la mayor parte de las exportaciones, pero puede ser que te convenga alguna otra de las fronteras, alguna otra de los puertos aduanales, pero eso lo tienes que ponerte de acuerdo también con tu cliente, ¿no? Entonces son condiciones importantes para poderlo hacer.
Ahora, que también es importante en el proceso del desarrollo de estas actividades, pues es también conocer el mercado, conocer a los clientes a los cuales les vas a vender. Este es un ejemplo, ¿no? de lo que sería, por ejemplo, comparar dos productos, un producto que se vende en México con un producto que se vende en los Estados Unidos. Ustedes pueden ver que a lo mejor los colores son similares, son parecidos, a lo mejor la misma marca, pero si ponemos a detalle, ya vemos que en el que va para Estados Unidos, por ejemplo, aparece ahí una muñequita que está haciendo unas tortillas a mano, donde estamos evocando cierta nostalgia o cierta información ya más específica para los consumidores. Y entonces, bueno, vamos teniendo esta información que resulta ser distinta a las de otras condiciones. Entonces, es importante conocer la población, las zonas donde vas a vender el producto, qué tanta demanda o qué tanto qué condiciones poblacionales hay donde vas a ofrecer tu producto, condiciones políticas que a veces puede haber en algunos estados o en algunas ciudades, identificar dónde está concentrada la población y donde puedes tener mayor impacto de la venta de tus productos, ¿no? Igualmente, también debes de conocer en el mercado donde vas a vender la competencia, qué otros productos hay que son parecidos o son similares a los tuyos que ya están en el anaquel, ¿no? Y que el consumidor ya los conoce y que el consumidor sabe. Y obviamente, pues algo que va a ser muy importante, pues va a ser el precio, ¿no? ¿A qué precio vas a vender tu producto para que no te salgas de esa competencia contra otros fabricantes que ya están en el mercado? Igualmente tendrás que conocer, por ejemplo, tendencias, ¿no? Como gustos, modas, preferencias, costumbres, ¿no? Algunos productos que pueden ser, por ejemplo, sustitutos, ¿no? Que no son los naturales, pero existen y entonces quieres entrar a ese mercado, pero tienes que conocer toda esa perspectiva, ¿no? Que va enfocada a la información de los procesos que tienes que tener, ¿no? Entonces se vuelve muy importante adaptar tu producto a ese mercado. Puede ser que a lo mejor cambies la formulación, puede ser que a lo mejor cambies tu etiqueta, puede ser que cambies tu plan de mercadotecnia. No son exactamente las mismas condiciones para poder llevar tu producto en el mercado nacional a llevarlo al mercado internacional, ¿no? Hoy hablamos de Estados Unidos, pero esto se puede aplicar a cualquier parte del mundo. No es lo mismo un mercado hispano en los Estados Unidos que si tú quieres vender en España, o si quieres vender en Turquía, o si quieres vender en Australia. Las condiciones son distintas y cada uno de los mercados son diferentes. Entonces, tienes que conocer ese mercado para que tu producto entre a ese mercado, digamos, con una mayor aceptación, pero porque ya sabes cómo es la forma de pensar de ese mercado, cómo están haciendo sus actividades, cómo están llegando a ese mercado. Entonces es importante conocer esta parte del desarrollo y la adecuación del producto. Otra parte importante que tienes que conocer, por ejemplo, para el caso específico de los Estados Unidos, y que esto muchos de mis clientes pues llegan y dicen, bueno, es que yo le quiero vender a Estados Unidos y le quiero vender en Walmart de Estados Unidos y pues ese es mi objetivo, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que revisar o tienes que revisar y conocer, ¿no? ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo se lleva a cabo estas actividades? Hay que considerar que para el caso de los Estados Unidos necesitamos tener un importador, que en este caso podrá ser el cliente, que él va a importar el producto. Entonces, ese va a ser una persona que se va a encargar de importar ese producto y lo va a colocar principalmente con distribuidores. A lo mejor lo vende directamente a algunos clientes, a algunas cadenas pequeñas, pero si tú quieres llegar al autoservicio, quieres llegar a las grandes cadenas, tienes que entrar forzosamente a través de los brokers que esas propias cadenas ya tienen. Entonces, aquí se requiere una negociación con este broker, que la tendrá que hacer en este caso el importador. Los brokers no negocian directamente con los exportadores, negocian con gente que está dentro de los Estados Unidos. Entonces, eso es un concepto importante. Y al final, para llegar al cliente, pues tienes que considerar por cada una de estas manos por donde va a pasar tu producto,
para que cada una de estas manos le va a implementar o le va a aplicar un porcentaje por llevar a cabo esa operación y llevar el producto hasta el cliente final, ¿no? Pero este es el proceso que existe específicamente ya en los Estados Unidos. ¿Qué hacen algunas empresas? Sobre todo las que tienen más interés y tienen mucho más tiempo ya en el mercado, pues lo que hacen es poner una oficina dentro de los Estados Unidos que hace las funciones de este importador. Y esta oficina pues es financiada por las operaciones de la empresa en México, y que al final pues se ahorran un porcentaje, disminuyen los costos de ese manejo del producto en la importación, y obviamente pues tienen una persona que está dentro de Estados Unidos, y esa persona es la que puede negociar directamente ya con los brokers o puede negociar con cadenas o con otros clientes que también pueden ser importantes. Muchas veces se busca el autoservicio como el objetivo, pero hay otras tiendas que también hay cadenas más pequeñas, locales, en algunas ciudades, ¿no? Hay 4 o 5 cadenas, o 10 o hasta 15 cadenas en algunas zonas de algunos estados, y que eso puede también resultar atractivo, sobre todo si inicias esta actividad de exportación, ¿no? Igualmente también el mercado de food service para restaurantes o para comedores también es una oportunidad también de exportación y de venta, que también son menos manos por las cuales tienes que pasar, pero obviamente tienes que ofrecer un producto pues a lo mejor en cubetas de 20 kilos o en sacos de 40 o 50 kilos, ¿no? Para ofrecer esos productos a estas tiendas o a estos mercados que también pueden resultar muy atractivos para estas actividades. Ahora, ¿cuáles son de los errores más comunes que me ha tocado ver en estos procesos de la exportación? Por ejemplo, una de las primeras es no saber decir que no a los clientes, ¿no? Piden algún producto y por querer ofrecer el producto, por querer tener la venta, pues no se les dice que no. Entonces hay que saber bien también decir no, y a veces no podemos hacer algún precio, no podemos bajar algún precio, no podemos hacer alguna adecuación a veces del producto, que eso también puede presentar algún problema. También entrar por casualidad a la actividad de exportación, eso también, hacerlo de forma informal, no hacerlo, no prepararse para exportar, también eso es uno de los errores más comunes. Al final, lo que pasa cuando no se prepara para entrar a la exportación, pues empieza a haber decepciones, empieza a haber la empresa se desilusiona, digamos, de esta actividad y dejan de buscar estas acciones, ¿no? Y a futuro, que puede ser interesante, digamos, prepararse y entrar de una forma más formal, eso puede generar algún problema o algún detalle que permita esta actividad. También otro error es que ofreces un producto de mucha calidad, mandas muestras que están muy bien, que están en muy buenas condiciones, y el producto que llega no llega en esas mismas condiciones. Entonces, eso provoca un problema también de tipo que el producto no es lo que espera el cliente, ¿no? Entonces se pierden los clientes de una forma muy rápida. Obviamente también trabajar con suposiciones, ¿no? Esperando que el cliente entienda, o que el cliente sea igual que aquí en México, o que las negociaciones se puedan hacer igual que en México. No son las mismas, las condiciones son distintas, los compradores en Estados Unidos son distintos, ¿no? La forma en la cual se negocia son totalmente distinta, y por lo tanto tienes que saber cómo vas a hacer esa negociación para poder tener ese acceso a ese mercado. Entonces tienes que conocer. Obviamente esto pues implica una cultura de negocios que se lleva a cabo, pues en este caso en los Estados Unidos, ¿no? Entonces eso implica saber y conocer cómo se negocia, qué características se tienen, y eso pues es un problema al momento de hacer la exportación. Otros errores, por ejemplo, no establecer y tener una cotización detallada, ¿no? Saber los costos, ¿no? Imprevistos que se puedan presentar durante el proceso. Hay que tener en cuenta que tenemos que ir aprendiendo poco a poco, hay que pasar por una curva de aprendizaje, pero entonces ese es un proceso que tenemos que tener y que tenemos que considerar. Y luego también hay falta de apoyo en las inspecciones también de calidad y de proceso, ¿no? Las condiciones del mercado son distintas, hay que tener más cuidado con estos productos. Generalmente son productos que deben de ir con un mayor cuidado y mayor
forma en la cual podamos exportar esos productos, porque el cliente y el mercado también es más exigente. Entonces, muchas veces aquí en México no tenemos reclamaciones a veces de los productos, entonces tenemos que considerar estas condiciones que son importantes, que allá sí hay una cultura de protección al consumidor y de que el consumidor muchas veces lleva a cabo estas actividades por la facilidad de las autoridades y de la estructura para poder hacer alguna demanda o alguna queja contra el producto. También otro error es no tener no tener por escrito los acuerdos o las firmas con los clientes. Y a veces un error muy importante es la exclusividad. Muchos de los importadores te dicen que quieren ser exclusivos, ¿no? Que quieren ser ellos los únicos que exportan a Estados Unidos, para que a través de ellos y solamente de ellos puedan comprar los productos. Es muy difícil llevar la exclusividad, porque siempre, bueno, no siempre, pero en muchos casos habrá algún momento en el cual no se cumpla el objetivo o lo que tú quieras que te vendan tus productos en los Estados Unidos, y entonces tú no puedes cambiar y utilizar a otro importador porque ya firmaste un contrato de exclusividad. Entonces no es recomendable la exclusividad. Es importante también considerar esa parte y tener muy claro, ¿no? Que no hay mejor contrato de que te entrego el producto y me pagas, y esa es, digamos, es la mejor relación, ¿no? que se puede presentar. Obviamente también tenemos que considerar que nuestros sistemas de calidad pues tienen que ser preventivos y no correctivos. Tenemos que considerar que el producto que va hacia Estados Unidos pues tiene que ir con ciertas condiciones y tiene que apegarse. En muchos casos me ha tocado ver con algunos clientes que no están acostumbrados a este nivel de calidad, porque a veces varía la calidad en los productos que venden en el mercado nacional. Entonces, en el mercado internacional, en este caso en Estados Unidos, no podemos estar vendiendo productos que se vean distintos, los colores, ¿no? en el anaquel, ¿no? Que los productos se vean diferentes, aunque sean de origen natural, y que haya ciertos cambios o ciertas variaciones por el propio producto, que es natural y puede tener algunos cambios. En el caso de los Estados Unidos tenemos que considerar que ellos están acostumbrados a que el producto cumpla y que siempre se vea exactamente igual, que siempre sepa exactamente igual a lo que ellos están acostumbrados y a lo que ellos están esperando, ¿no? Entonces es una forma del mercado que es distinto a estas condiciones. A veces también, por ejemplo, completar un pedido con saldos, eso también puede ser un problema, ¿no? Si el producto es para el mercado nacional y lo estás completando y a lo mejor no es la misma formulación, a lo mejor no son los mismos ingredientes, a lo mejor no son las mismas condiciones, te puede traer en consecuencia un problema inclusive con la autoridad, o bien con los clientes que no están esperando ese producto. Entonces el producto es importante. Obviamente también hay que considerar cómo vamos a enviar la mercancía hacia los Estados Unidos. Entonces, la logística es importante de cómo vas a llevar a cabo estas actividades. Hay veces que tú contratas, por ejemplo, un transportista para que lleve la mercancía, por ejemplo, de México a frontera. Ahí contratas un agente aduanal que se va a encargar del lado mexicano, de todas las actividades y operaciones del lado mexicano, y luego contratas otro agente en los Estados Unidos que se tiene que poner de acuerdo con el que tú contrataste, y luego no se ponen de acuerdo, tú tienes que entrar como intermediario. Entonces se vuelve importante ahí, y después a lo mejor contratar una empresa de transporte que está en Estados Unidos, que se va a encargar de llevar el producto de la frontera hasta la bodega del cliente, porque a lo mejor así acordaste ese proceso. Y entonces son condiciones que se complican en la operación, y si tú no estás encargado del área de exportaciones, pues te complica tu tiempo de dedicarte a otras actividades, que por ejemplo fue lo que me pasó a mí. Yo tenía otras actividades, pero además la parte de exportación, y entonces tienes que dejar de hacer otras actividades y hablar con un agente y hablar con el otro, y que te hablen el transportista y que ya tuvo un problema, y etcétera, ¿no? Entonces existe la figura, por ejemplo, de los operadores logísticos, que hoy en día ellos pueden recibirte la mercancía en tu bodega y la entregan en la bodega del cliente que tú le digas, ¿no? En el lugar y en la ciudad que tú les indiques de los Estados Unidos, llevan y te entregan ese producto. Entonces,
ellos tienen sus propios transportistas, tienen sus propios agentes aduanales, ¿no? Y entonces solamente te pones de acuerdo con una sola persona, con una sola empresa, y ellas se encargan de hacer todas esas actividades. Eso puede ser, digamos, una respuesta para muchas empresas que no tienen personal abocado directamente a estas actividades de exportación, porque sí requiere estar monitoreando y llevando el registro de lo que está pasando con la mercancía y los problemas que se pueden presentar, y finalmente como responsable pues tú tienes que reaccionar y responder a estas condiciones. No sé si tengan hasta aquí alguna pregunta. Les recuerdo que me pueden hacer las preguntas a través del chat y con esto podemos platicarlas y retroalimentarlas con los demás. Y bueno, los otros requerimientos, por ejemplo, tenemos lo que serían los requerimientos aduanales. En este caso, ya hablamos de la parte comercial, que es importante. Desde mi punto de vista, aunque cumplas todos los demás requisitos, si no tienes un cliente que te compre producto, pues no puedes exportar. Entonces, por eso es importante conocer tu cliente, trabajar con tu cliente, negociar con tu cliente, y una vez que ya lo tengas eso, entonces después puedes ir cumpliendo con los demás requisitos, ¿no? Que eso es, sí es importante, pero que al final si no tienes el cliente, aunque tengas todo lo demás listo, no lo vas a poder hacer. Entonces, finalmente, sí es importante la parte comercial, es fundamental, si no, no podemos vender. Entonces, esa parte también es conocerlo, ¿no? Entonces, eso tenemos que ir desarrollando estas actividades. Con respecto a la parte aduanal, que como lo comentábamos es para poder exportar, hacer este cruce de frontera, ¿no? Entonces realmente lo que necesitamos es para exportación es un registro federal de contribuyentes, tu RFC, puede ser como persona o puede ser como persona física o como persona moral, ¿no? Como empresa, como organización. Puedes tener tu RFC, es un requisito para llevar a cabo tanto desde el punto de vista de México como de los Estados Unidos, tener ese RFC. También es importante contar con un certificado de origen. El certificado de origen es el que le va a dar, digamos, la validez del producto, de cuál es el origen del producto que estás haciendo. El certificado de origen es información sobre el origen, por ejemplo, de las materias primas, de dónde vienen esas materias primas, ¿no? Si vienen de México o si vienen de algún otro país. El material de empaque, también de dónde viene, ¿no? Entonces toda esa información se requiere en este certificado, que lo hace generalmente el agente aduanal. Con esta información ya puedes hacer este cruce. A la parte de los Estados Unidos les importa saber cuál es el origen de ese producto para saber si es un producto que entra dentro del Tratado de Libre Comercio o no entra dentro del Tratado de Libre Comercio. Entonces son condiciones que son importantes. Y el otro requisito, pues como el que ven en la fotografía, pues es las tarimas que estén tratadas, ¿no? Con su certificado. O sea, se necesita la tarima tratada y además el acompañar del certificado. Se pueden utilizar las tarimas CHEP. También, si algunos de ustedes compran tarimas CHEP o utilizan tarimas CHEP, pueden tenerlas, pueden utilizarlas porque también están tratadas. Pero tienen que recordar que tienen que mandar también ese certificado. El certificado se lo tienen que pedir a CHEP, que les mandará ese certificado que tiene que acompañar estas condiciones. ¿Por qué? Porque muchas veces existe la reventa de estas tarimas CHEP que se compran como tarimas usadas, y para poder cruzar a los Estados Unidos necesitamos tener, aparte de la tarima, tenemos que tener también el certificado de poderlo exportar. Ahora, si ustedes llegan a tener, por ejemplo, más de 10 cruces al mes, existe lo que sería el sistema CityPath. El sistema CityPath te da acceso a carriles preferenciales, en el caso de los Estados Unidos. Hay carriles para pasar, digamos, sin la tramitología normal de un cruce de frontera, y que son cruces más rápidos, ¿no? Entonces, para ese caso se utiliza el sistema CityPath. Es una certificación, van y te revisan. Este es un programa que tiene la aduana de los Estados Unidos para considerar que son exportadores confiables, que no están transportando ni drogas, ni armas,
ni personas hacia los Estados Unidos. Entonces, con esa confianza de ese certificado, pueden acceder a estos carriles y agilizar el tiempo en frontera. Esto, pues obviamente, cuando tú tengas más de 10 cruces al mes, que sea tu forma de estar operando, entonces ya puedes accesar a esta certificación. También una recomendación que siempre le doy a mis clientes es considerar que utilicen un agente aduanal que tenga experiencia, ¿no?, en el cruce de alimentos. Hay veces que los agentes aduanales pues cruzan otro tipo de insumos, ¿no? Refacciones, ropa, calzado, otro tipo de productos, y no tienen la experiencia en alimentos. Entonces sí es recomendable que si van a contratar a un agente aduanal tenga esta experiencia, y que obviamente también sea un agente aduanal que tenga oficinas en los dos lados, ¿no? Que sea agente aduanal en México y en Estados Unidos, porque eso es facilitar la comunicación entre ellos, ¿no? Entonces esa parte también es importante. Y bueno, el último punto que vamos a ver pues son los requerimientos legales, ¿no?, para poder cumplir con la legislación, en este caso de los Estados Unidos, y que en el caso de los Estados Unidos pues quien se encarga de llevar a cabo es la FDA, la Food and Drug Administration, que es quien se encarga de elaborar y llevar a cabo la implementación de esta regulación. En este caso, los requisitos están fundamentados en el CFR 21, en el Código de Reglamentos Federales de los Estados Unidos, en el título 21, en la parte 110, donde nos habla, por ejemplo, de las buenas prácticas para la industria de alimentos. Esta parte 110 nos habla sobre lo que son las condiciones generales que tiene que tener una planta, y las condiciones para los edificios y las instalaciones, ¿no? Son condiciones que son muy importantes. Si a alguno de ustedes le tocó revisar o le tocó trabajar con la norma 120 de Secretaría de Salud, que era la que teníamos anteriormente de buenas prácticas, prácticamente es muy parecido a este CFR, ¿no? Entonces, cuando se hizo la norma 120, se hizo basándonos para homologar los requerimientos con esta normativa. Hoy en día tenemos la 251, algunos de los aspectos son similares, son parecidos, pero bueno, no son completos. El cumplimiento de las buenas prácticas se tiene que hacer, digamos, la mayor parte de ustedes probablemente tengan este cumplimiento. Si tienen algún sistema de gestión de calidad, de inocuidad, perdón, o alguna certificación, deben tener probablemente estas buenas prácticas ya implementadas, porque son las buenas prácticas básicas que se requieren. No se requiere de forma directa, por ejemplo, tener un sistema de gestión de inocuidad, que al final sí es una ventaja, porque un sistema nos permite tener esto cubierto sin ningún problema, ¿no? Entonces aquí aparecen estos requisitos para la parte de las buenas prácticas. Ahora, ¿qué otros requerimientos tenemos, ¿no? Otros requisitos. Uno de ellos es el requisito de Food Defense, de cumplimiento de la ley de bioterrorismo, donde aquí se conoce como el trámite de FFR, donde nos permite registrar la instalación donde se está elaborando el producto. Entonces, ese, digamos, es un primer requisito, un primer trámite que se puede hacer para poder hacer este registro. Esto se hace, es un trámite que se hace directamente con la FDA, se puede hacer en línea, ¿no? Que es un trámite que se puede realizar ahí, y se da de alta la instalación, ¿no?, donde se lleva a cabo la fabricación o la elaboración de los productos, así como todas las otras instalaciones donde se pueden manipular los productos una vez que van en camino hacia los Estados Unidos, ¿no? Como puede ser algunos centros de distribución, donde haya alguna acopio o alguna reempaquetado de los productos, ¿no? Son las instalaciones donde se tienen que registrar. Igualmente, una vez que se hace este trámite, por ejemplo, la FDA, se hace el registro, por ejemplo, de FCE, que ese registro FCE es el registro o es el número de exportador. Este es un número que se le avisa a la FDA, que es una empresa que va a exportar alimentos hacia los Estados Unidos, que los va a mandar hacia los Estados Unidos.
Y aquí, dentro de este registro, son digamos, dos tipos de aspectos. Lo que sería el SID, que es la identificación del producto, que implica lo que sería de alta acidez, como los de baja acidez, ¿no? De high acidity and low acidity. Por eso es HA y LA. En este caso, los productos de alta acidez tienen unos ciertos requisitos que deben de cumplir, ¿no? En el registro nos piden información sobre el producto y esto se hace como una información para cada producto y cada presentación. Si yo tengo presentaciones, por ejemplo, de 100 gramos, 200 gramos, 500 gramos, 1 kilo, son 4 presentaciones, tengo que tener 4 registros. Si tengo una presentación de 100 gramos, por ejemplo, en vidrio, y luego tengo otra presentación de 100 gramos en PET, por ejemplo, o en algún otro material, tengo que tener 2 registros para identificar cada producto en su material de empaque, ¿no? De acuerdo a esas condiciones es como establecemos. Para la parte de los productos de baja acidez se hace se le piden ciertos requisitos adicionales que tienen que ver con la información, los procesos, sobre todo los tratamientos que se le dan al producto para la eliminación de los microorganismos. El objetivo de este registro, de estos registros, es identificar los productos, clasificarlos y saber que los procesos de fabricación de esos productos implica que cumpla con los requerimientos y que el producto sea de alguna forma, tenga una esterilidad comercial y que esto se pueda comercializar dentro del territorio de los Estados Unidos, ¿no? Entonces son requisitos que se van estableciendo y que se requiere información de los procesos para llevarlo a cabo. Finalmente, debido a las modificaciones de la regulación de Estados Unidos, pues viene lo que se conoce como el acto de modernización de la FDA y los controles preventivos, que lo que pide en este caso la FDA pues es el establecimiento de los programas de prerequisitos que antes se conocían como POEs, que ahora son programas de prerequisitos, como puede ser el de limpieza, el de control de plagas, el de control de registros, de almacenamiento, que se tienen que tener de alguna forma ya estructurados para que esto refuerce, digamos, las buenas prácticas que veíamos en el CFR 21, pero que ya es como una obligación. Ahora, ¿cuál es un poco la diferencia en cuanto a lo que serían las buenas prácticas y en este caso los controles preventivos? Que en este caso los controles preventivos, quien va a estar a cargo de verificarlo va a ser el importador. El responsable se vuelve el importador, porque ese es parte de los cambios que se presentaron en la legislación de los Estados Unidos. Fue ese que antes el fabricante era el responsable del producto, pero si el responsable está fuera de los Estados Unidos, entonces no hay quien responda por ese producto. Entonces el importador es ahora el que se vuelve responsable de ese producto y es el que tendría que responder ante la autoridad sobre estas condiciones del producto y del proceso. Y el último requisito que también nos pide la autoridad, pues es el de la etiqueta, ¿no? Entonces, las condiciones y características que tiene que tener la etiqueta para estas condiciones, ¿okay? Entonces, vamos a pasar a ver la parte de las etiquetas. Recuerden que pueden hacer sus preguntas a través del chat para poderles apoyar con las dudas que tengan sobre la parte de la exportación hacia los Estados Unidos. En la parte de etiquetado, bueno, pues los requisitos que nos pide la autoridad en Estados Unidos es, tenemos que tener la información del contenido neto, el nombre del producto, la marca del producto, así como el nombre y la dirección del fabricante, del envasador o del distribuidor, en este caso de quien sería el responsable del producto, también la lista de ingredientes, en su caso se aplica la lista de alérgenos y finalmente la declaración nutrimental, ¿no? Son los requisitos básicos que tienen la etiqueta. Obviamente también condiciones de manejo del producto, de conservación, de preparación y otra información que pudiera ayudar, digamos, y darle más información al consumidor, pues también es importante que esos aparezcan dentro de la etiqueta. Pero digamos, lo fundamental y lo básico, pues son estos requisitos que tienen que tener. Cada uno de ellos, la regulación, pues tiene ciertos requerimientos de cómo se tienen que hacer, tamaños de letras, dónde deben de aparecer dentro de la etiqueta, ¿no? Entonces tiene ya una estructura, digamos, completa sobre estas condiciones y ciertas actividades que se van
que se van presentando. Y bueno, dentro de los requisitos, por ejemplo, que platicábamos y veíamos, pues es la parte de la información nutrimental, ¿no? La declaración nutrimental, pues es un requisito que se tiene que tener, ¿no? Donde se aplican los requisitos que pide la FDA y que, bueno, que tiene como característica esta regulación que estos productos o esta declaración nutrimental son exactamente iguales para todos los productos. Todos los productos tienen, digamos, esta declaración y que es mucho más fácil cotejar o comparar dos productos, ¿no? Hay que tomar en cuenta que en este caso, pues la autoridad, en este caso la FDA, pues considera que tiene que haber, digamos, las reglas del juego claras para todos los que quieran vender los productos en Estados Unidos, y entonces las reglas tienen que ser claras, entonces tiene que estar, digamos, el suelo parejo, ¿no? Que decimos, para que las reglas sean claras, todos compitan, todos ofrezcan la misma información y después ya se compite por precio, por calidad, por costos, por los contenidos, pero tiene que ser claro para todos los consumidores lo que trae ese producto, ¿no? Entonces eso permite tener una mayor competencia o una competencia, digamos, con condiciones específicas y muy, muy claras. Bien, para ir cerrando este webinar, gracias a todos los que están aquí en vivo. Les recuerdo que si tienen dudas o quieren dejarnos alguna pregunta, la pueden hacer a través del chat. Y bueno, vamos a ir cerrando, digamos, este proceso, este webinar, ¿no? Con las condiciones importantes de lo que hemos visto. Para refrescarles un poco lo que platicamos, pues es importante el mercado, es importante conocer las condiciones del mercado. Hoy lo enfocamos a Estados Unidos, pero esto lo pueden aplicar para cualquier parte del mundo. Si quieres vender en otro país, entonces tienes que conocer el mercado, tienes que conocer tus clientes, tienes que saber las costumbres que tienen, ¿no? Las tendencias que hay de ese mercado, ¿no? Obviamente poder ofrecer un producto que sea adecuado, ¿no? al mercado, al precio, ¿no? Y obviamente evitar de todas formas, como se les mencionaba, problemas por los precios, ¿no? por los costos, que ofrezcas un producto que estés perdiendo al momento de ofrecer el producto, porque si pega el producto, pues vas a tener problemas de costos. Entonces eso es importante, ¿no? para la venta. Les decía yo, a veces se emocionan los clientes por vender en Estados Unidos, pero hay que irlos revisando, ¿no? Y revisar muy bien los costos, revisar bien cómo estás haciendo tu oferta para considerar, por ejemplo, todas las manos por las cuales tiene que pasar ese producto, ¿no? El importador, el broker, el punto de venta, que cada una pues va incrementando los costos de ese producto, y al cliente te llega con condiciones pues realmente un precio ya mucho más elevado, porque tiene que pasar por esas otras manos, ¿no? También es importante la parte operativa, es importante cumplir con las condiciones que nos pide el cliente. Hay que cumplir en tiempo y forma, o sea, eso es fundamental para el proceso, es fundamental para el producto, que lo que estás ofreciendo lo estés cumpliendo, ¿no? Para poderlo hacer, y que ese proceso sea adecuado para lo que tú vas a ofrecer al cliente, ¿no? Si tú haces un producto en muy buenas condiciones, siempre mantengas esa calidad del producto, porque es lo que ellos esperan. Aquí en México a lo mejor no tenemos una cultura no tan desarrollada de la calidad, entonces muchas veces el consumidor no te reclama, te deja de comprar y ya, ¿no? Pero no te reclama, no te dice, no te retroalimenta. En Estados Unidos sí, y en Estados Unidos hay, por ejemplo, asociaciones de consumidores, ¿no? que están al pendiente de fomentar esta cultura, y esto es parte importante del desarrollo. Y finalmente, lo que mencionaba de la parte de logística, también tiene un impacto tanto en los costos como en los procesos de cruce, de contar con proveedores que sean confiables,
agentes aduanales con experiencia, ¿no? Y considerar que puede haber a veces contingencias, que puede haber problemas durante el proceso y que al final pueden ir mermando algunas de las actividades para poderlos hacer. Bien, vamos a ver algunas de las preguntas que nos están enviando. Por ejemplo, aquí Pau nos dice, para el tema de etiquetado se deben declarar tanto los datos de mi planta procesadora como los datos del distribuidor en Estados Unidos. En este caso no es necesario. La regulación nos pide que haya un responsable, que en nuestro caso puede ser el distribuidor de Estados Unidos, y por condiciones comerciales o acuerdos comerciales con tu distribuidor, por ejemplo, puede ser que aparezca el nombre de tu planta o el nombre de tu empresa, pero esto ya es un acuerdo comercial, ya no es un requisito de etiquetado de la autoridad. Puede ser que a lo mejor convenga por marketing decir que es un producto que se fabrica a lo mejor en alguna región de México, y entonces haces ese hincapié para que se distinga o tenga un impacto, pero no es un requisito ya de parte de la autoridad. Lisbeth nos pregunta, el SID de baja acidez, si se realiza por producto, entonces es la única diferencia en la fórmula del sabor, puede ser un trámite por sabor. Bueno, aquí quiero pensar que tienes dos productos, por ejemplo, un sabor chocolate y un sabor vainilla, y la fórmula es la misma, a lo mejor nada más cambias el sabor. Sí tendrías que tener un SID por cada producto. O sea, un SID por el de chocolate y un SID por vainilla. Es lo que te conviene más. Ok, Nancy nos dice, buenas tardes, en la etiqueta puede aparecer solo la dirección del fabricante por si no se cuenta con la exclusividad y poder ampliar nuestro mercado, o es requisito inevitable el dato de importador. En este caso sí, tendría que estar el responsable en los Estados Unidos. Puede ser que tú tengas un responsable, en el caso de Estados Unidos, tengas a alguien allá, te conviene que esa persona sea la que aparezca allí, además, digamos, de la información de México. Las bebidas carbonatadas deben de contar con ese ID, por las características de la bebida no se requieren. Sí, las bebidas carbonatadas deben de tener, todos los productos alimenticios tienen que tener un SID, porque es la identificación de FDA. Ya cambian los requisitos, dependiendo del tipo de producto, cambian los requisitos para cada uno. Lisbeth nos menciona, bueno, que tan probable sería la auditoría de vigilancia por parte de la FDA, ya que podría exportar y cumplir los requisitos de logística, pero incompleto el plan de seguridad alimentaria. Ok, bueno, esta es una pregunta muy común. Obviamente, cuando ustedes se dan de alta en FDA y empiezan a hacer su trámite y sus procesos, en este caso, pues la FDA tiene la autoridad, digamos, porque ustedes quieren exportar a Estados Unidos y ustedes dan permiso al momento de hacer el trámite, que FDA puede revisar sus instalaciones, ¿no? Entonces, aquí es importante, primero, que no es un requisito que te visite FDA para que tú puedas exportar. Generalmente, FDA programa sus auditorías y va principalmente a las empresas que tienen mayor volumen. Hay algunas empresas que están registradas, que tienen tiempo exportando, pero su volumen es pequeño, no van a recibir auditorías tan pronto. Ahora, en caso de que tú recibas una auditoría y no tengas todo, digamos, completo, no tengas todo en orden, sí es importante que probablemente FDA te requiera que hagas esos cambios y hagas esas modificaciones para poder exportar. No va a aplicar una nueva visita, simplemente FDA te apercibe de que hagas esos cambios, pero ni te prohíbe la importación, ni te va a requerir que retires el producto del mercado, ni ninguna otra condición. Hay una apertura, digamos, por parte de la autoridad, y entiende que puede ser que a veces no cumplas con algunas condiciones, pero las tienes que mejorar, o sea, las tienes que cambiar para poder llegar a la siguiente, digamos, al siguiente proceso. Entonces, esto es importante para el proceso de la exportación. En algunos casos, cuando sí hay un incumplimiento por parte de, por ejemplo, de algún ingrediente que no es el apropiado, algún colorante que no es el adecuado, que no está permitido en Estados Unidos, entonces sí hay un seguimiento en los siguientes embarques de ese mismo problema que tuviste.
y por eso es importante el SID, porque ese producto, digamos, si se identificó que un producto tiene ese problema, va a seguir investigando ese mismo producto para verificar que estás cumpliendo con los requerimientos que pide la regulación en los Estados Unidos. Y entonces es como se hace este proceso. Si tú mandas otros productos con otro SID que es distinto, entonces esos productos puede ser que no tengan ningún problema y tampoco tengan ninguna otra revisión. Pero sí hay mucha apertura de parte de la autoridad y entiende mucho de los procesos y de las actividades que se tienen que hacer para llevar a cabo estas actividades. ¿Sí? Bien, si tienen alguna otra duda, la pueden hacer llegar. Ahorita todavía no vamos a terminar. Nada más para recordarles que si ustedes tienen algún requerimiento o necesitan ayuda para poder exportar hacia los Estados Unidos, tenemos servicio de asesoría para exportar a los Estados Unidos. Tenemos servicio de mentoría, donde los llevamos de la mano para poder hacer este proceso de exportación. Si requieren revisar su etiqueta, si tienen dudas sobre su etiqueta, tenemos más de 20 soluciones en etiquetado para las etiquetas, para que cumplan con la parte de FDA. Tenemos también servicio para ayudarles a hacer sus registros ante la FDA y obviamente capacitación para su personal, para sus distintas actividades, ¿no? Y estos procesos los podemos ayudar mucho en esta actividad. Otra pregunta que nos dice aquí Nancy, nos dice si como fabricante no genero el SID, pero mi distribuidor sí, ¿el alta es válido? Si lo hacen ellos, sí. O sea, el SID, si tienen un registro de SID de ese producto, sí, es válido. Ahora, aquí te convendría que tú tuvieras el control, sí, de los productos que tú estás fabricando. Eso sería importante, ¿no? Que tú tuvieras ese proceso. Por ejemplo, nosotros hacemos los registros para las empresas y una vez que les hacemos los registros, porque los apoyamos con ciertos detalles dentro del proceso por ejemplo, para la obtención del SID, por los procesos, por la forma en la que hay que a veces enviar la información, ¿no? Digamos, la parte técnica en la cual se envía a veces la información de los procesos o de los requerimientos que a veces se tienen. Entonces, una vez que nosotros, por ejemplo, hacemos ese registro, entregamos toda la información al cliente y el cliente tiene la facultad de poder hacer las modificaciones o dar de alta sus productos de forma, ¿cómo se dice? Propia, o sea, ya sin requerirme a mí, si así lo quiere, ¿no? Esa es, digamos, una de las condiciones que nosotros manejamos. Muchos me dicen, tú me sigues ayudando y yo les sigo llevando sus registros, no hay ningún problema. Esto cada quien tendrá la forma de hacerlo, pero sí te conviene que tú tengas ese control de esos procesos. Hay algunas empresas que te hacen los registros, pero ellos son los que tienen el control de tus registros. Entonces, si tú quieres hacer una modificación, quieres hacer una alta, cambiaste simplemente de responsable, no lo puedes hacer, tienes que pedirlos a ellos y tienes que pagar otra vez por ese servicio. Entonces, ese es un poco lo que yo muchas veces les recomiendo, que tengan ustedes el propio control de todos sus registros y de todos sus procesos, ¿no? Para que esto ustedes lo puedan tener y lo puedan hacer. ¿Okay? Bien, pues muchas gracias. Espero que todo esto que estuvimos platicando les ayude y les funcione. Si tienen alguna duda, con mucha confianza me pueden mandar un correo. En la pantalla tienen el correo. Pueden mandar un WhatsApp también. O a veces por teléfono no siempre estoy, pero pueden mandarme también un WhatsApp. Por correo muchas veces es mucho más fácil poderles apoyar en las dudas que ustedes tengan. Igual no siempre respondo luego, pero me gustaría que si tienen alguna duda pues puedan acercarse y obviamente pues también si tienen alguna duda, algún comentario, lo pueden hacer. Recuerden que tenemos nuestra página de SICA. También pueden participar si son estudiantes, si estás estudiando. Recuerden que tenemos un grupo en Facebook que se llama Semillas de Inocuidad.
Les vamos a dejar también el enlace para que puedan participar. Y muchos de estos temas de etiquetado, de regulación de Estados Unidos, los vamos a tener próximamente en la parte de nuestra página de Academia de Inocuidad, que es todo lo que tiene que ver con la parte de cursos online, cursos que ya están dispuestos. Y tendremos por ahí una sorpresa también en el mes de enero. Por ahí vamos a también tener un podcast, y entonces nos gustaría que también estuvieran allí atentos. Les vamos a mandar la información, por supuesto, y nos gustaría que también nos oyeran por allá, donde platicaremos de estos temas y de algunos otros más. Tendremos invitados y más información que tenga relación con la industria de alimentos. Les quiero agradecer mucho que hayan estado con nosotros. Les quiero agradecer mucho a la mayoría de ustedes que han estado con nosotros en otros webinars, que nos han acompañado en cursos. Muchas gracias por acompañarnos durante este año. Esperemos que el próximo año también estén con nosotros participando en los webinars, en los cursos, en las capacitaciones, y que recuerden que bueno, pues estamos a sus órdenes para cualquier información, capacitación y necesidades que ustedes tengan. Les queremos desear de parte de todo el equipo de SIC Alimentos que pasen muy felices fiestas, que sea un año lleno de esperanza, lleno de amor para ustedes, de mucha salud para ustedes y sus familias, y que esperamos vernos muy pronto en cualquier otro curso o cualquier otra presentación. Vamos a tener ya cursos presenciales, entonces vamos a estar con ustedes ya en vivo. Esperemos poder ir a otras ciudades. Entonces estén muy al pendiente de nuestras redes sociales y espero que nos podamos ver muy muy pronto. Les mando un abrazo, gracias por estar con nosotros, gracias por vernos, y muy muy felices fiestas para todos. Nos vemos, bye. Gracias, también un abrazo para todos ustedes.